Las y los periodistas en México son un grupo en situación de particular vulnerabilidad en relación con el fenómeno de la desaparición forzada. Así lo reconoció el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en 2011 en virtud del clima de impunidad en estos casos específicos. Las desapariciones de aquellas personas que ejercen la libertad de expresión obligan a las autoridades a descartar anticipadamente que se trate de una víctima de desaparición forzada. El paradero de la persona es un elemento determinante en la desaparición forzada. La incertidumbre sobre su situación o su futuro inmediato genera altos niveles de angustia tanto para la víctima como para su familia. Por lo tanto, la desaparición forzada es una forma de tortura, trato cruel, inhumano y degradante. En diciembre de 2006, la Asamblea General de la ONU adopta la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En su artículo 24 determina la definición de víctima y señala la obligación del Estado de garantizar el derecho a la reparación. De igual forma, subraya el derecho a la verdad y al acceso a la información en los artículos 18, 19 y 20. Entre otros de sus elementos destacan la prohibición absoluta de la desaparición forzada de personas y la tipificación de la desaparición como delito común y en algunas circunstancias como crimen de lesa humanidad. Dicha convención cuenta con un comité contra la desaparición forzada según su artículo 26, el cual examina los informes relativos a las medidas adoptadas por los estados parte para hacer cumplir la convención y formula los comentarios, observaciones o recomendaciones que considera apropiados. El comité también puede examinar de manera urgente toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como aquel que tenga un interés legítimo a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida. En marzo de 2008, México ratifica la convención, pero no reconoce la competencia del comité para recibir casos individuales. Esto haría ineficaz el cumplimiento del tratado hasta 2020. Tanto el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron respecto a las deficiencias en materia de investigaciones de personas víctimas de desaparición forzada y la búsqueda de personas desaparecidas en México. En específico, enfatizaron en la impunidad respecto a los numerosos casos de desaparición forzada a periodistas y en los obstáculos para que las investigaciones se realicen de manera eficaz, tales como no iniciar las investigaciones con la debida celeridad e inmediatamente después de tener conocimiento sobre una posible desaparición forzada, así como la calificación de los hechos con base en otros delitos, pese a contar con indicios para suponer que se trataba de una desaparición forzada. Tras su visita a México en 2019, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó que la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos y de los periodistas sigue siendo alarmante. Al 10 de julio de 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había documentado el asesinato de al menos 13 personas defensoras de derechos humanos y 7 periodistas en 2019. México ha sido ya desde hace varios años uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La Organización de las Naciones Unidas se basó para indicar en varios estudios que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, tanto como Siria, Palestina o Afganistán, territorios con guerras. Estos ataques son solamente la cara más visible de un amplio contexto de agresiones en contra de quienes ejercen el periodismo y hacen de México uno de los lugares más peligrosos del mundo para desarrollar dicha labor. En la mayoría de los casos, la falta de investigación no permite encontrar las causas y los perpetradores de estos delitos. Según la información recibida por el Grupo de Trabajo de la Comisión, periodistas que cubren asuntos locales como actos de corrupción en el gobierno, tráfico de drogas, crimen organizado, seguridad pública y temas relacionados se encontrarían en una situación de particular riesgo. En 2006, el gobierno creó en la PGR la Fiscalía Especial para los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y en 2010 se firmó un convenio para la protección de periodistas, pero ninguno produjo resultados efectivos.
Estos hombres y mujeres. Rainer Hule, ex experto encargado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirma que no existe una política pública integral y marco legal que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas en el país. Hemos sufrido ciertas complicaciones. Las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, en los ministerios públicos, la policía y las Fuerzas Armadas. La impunidad es un patrón habitual y presente en los casos de desaparición forzada y no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas. Parecería que el Estado mexicano no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas, a pesar de haber ratificado la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Si bien México formaba parte de la convención desde 2008, el Estado mexicano no había reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones individuales. El 24 de agosto de 2020, Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia matutina lo siguiente: estamos por enviar al Senado una aprobación del Ejecutivo, es decir, nuestra aceptación para que en los temas de desaparición forzada y violación de derechos humanos pueda intervenir sin ninguna limitación la ONU. Esto no se había aceptado por parte de México, que pudiese intervenir la ONU. Desde que inició su mandato hasta esa fecha, había 17 periodistas desaparecidos según la organización Reporteros Sin Fronteras. Sus nombres son Alejandro Márquez, Diego García Corona, Rafael Murúa, Samir Flores, Santiago Barroso, Telésforo Santiago Enríquez, Francisco Romero, Jorge Celestino Ruiz, Norma Sarabia, Rogelio Barragán, Eric Castillo Sánchez, María Elena Ferral, Julio Valdivia, Pablo Morrugares, Víctor Fernando, Edgar Alberto Nava López y Nevid Condes Jaramillo. El olvido empieza. En octubre de 2020, México reconoce la competencia del comité ante el secretario general de la ONU. Según informes de la Cancillería, con esta acción se permite a familiares de personas víctimas de desaparición forzada acceder a vías adicionales de la justicia internacional para que sus casos puedan ser analizados. Al día de hoy, a esta vía solamente se podía acceder mediante solicitudes similares a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a través del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. México ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos, como es el caso particular de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Sin embargo, el abismo persistía hasta 2020 porque no se había reconocido la competencia del comité, y era necesario remediar ese problema para garantizar la protección y defensa de los derechos humanos. El reconocimiento de la competencia del comité para recibir y examinar comunicaciones individuales abre a las víctimas de desaparición una vía especializada para la protección de sus derechos ante un organismo internacional, una vez que los recursos a nivel interno se hayan agotado. Sin embargo, aún después de otorgarle la competencia al comité, se registraron 3 periodistas desaparecidos, según datos de la organización Artículo 19. Sus nombres eran Benjamín Morales Hernández, Jaime Daniel Castaño Zacarías e Israel Vázquez Rangel. A modo de conclusión, las instituciones del Estado mexicano demuestran ser ineficientes para desempeñar las recomendaciones del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, aún después de haberle otorgado la competencia de reconocimiento, por lo que es necesario que se establezcan más mecanismos que permitan el avance de los derechos humanos y se eviten las desapariciones forzadas a periodistas en el país. Hace falta un marco jurídico completo y eficaz que asegure el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y hablaron del alcalde corrupto.